Entonces tenemos este formato que hay que diligenciar, pero básicamente esto ya lo tienen ustedes ya adelantado, por ejemplo, la justificación, el planteamiento de problema, la hipótesis, la definición de objetivos de la propuesta, métodos y pasos de desarrollo de proyecto. Eso ya lo tenemos, lo único que faltaría es análisis y resultados, pero no más, no que exceda de 300 palabras, y las conclusiones que no excedan de 200 palabras. Y las referencias, eso es un párrafo, o sea, 200 palabras no se llevan más de un párrafo. Y las referencias utilizadas, obviamente. Entonces, parte de esto ya ustedes lo tienen diligenciado, es copy and paste. Y me lo envían a mí y yo lo envío a Coordinación Académica para los días élite. Tenemos plazo hasta el sábado para el sábado 23 de mayo. Pero ustedes me lo tienen que enviar antes del sábado, obviamente. Mientras lo puedan diligenciar más rápido, mejor. Yo les voy a compartir entonces este formato, lo voy a compartir con todos los grupos que tengo para proyecto integrador, para que me lo diligencien y enviarlo lo más pronto posible a Coordinación Académica. Coordinación Académica, no. Y entonces en el correo que me envíen este formato diligenciado, me escriben qué modalidad van a usar, póster, video o exposición, o no, profe, yo me voy con mi documento hasta el final. Es decir, hasta el próximo miércoles, que es la entrega del proyecto final. Y como saben, ya la semana que viene es la última semana de encuentros. Ya el semestre termina, la semana que viene es ya y como tenemos día élite, entonces virtualmente este sería nuestro último encuentro. Sí, muy triste, ya nos habíamos acostumbrado a vernos todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entonces, también a sus correos les llegó la evaluación docente, que espero que también la diligencien. Acuérdense que eso es para justamente conocer, no para, no que a la profesora le voy a poner -0 porque la profesora me cae mal, no, sino es más bien para que nos digan en qué debemos mejorar, que yo sé que yo tengo muchas cosas que mejorar. Andrés, ayer me recordó, profe, no subí una nota y todavía tengo que subir la nota, Andrés. Cada vez que veo tu nombre, me acuerdo que tengo que subir la nota del anteproyecto de la otra asignatura, pero bueno, son cosas que se pueden arreglar, remediar. O sea, no lo he hecho porque en verdad he estado full de trabajo. Pero sí sería bueno que ustedes llenen esa evaluación docente para ver cómo lo hicimos, qué tal nos fue con esta contingencia del coronavirus. Yo siento que esta experiencia nos hizo desarrollar más trabajo, porque obviamente yo en yacimiento no había llegado hasta estos temas de prueba de presión, justamente porque no había tiempo, porque no sé, pero con ustedes me ha rendido y he sacado cualquier cantidad de actividades y talleres que espero que les haya ayudado a comprender un poco más la asignatura, que ese es el objetivo, no quedarnos con las simples láminas y las simples exposiciones, sino que, por cierto, hoy expone a alguien, ¿no? ¿Catherine? Sí, profe. Yo. Ah, bueno, pero ya estoy aquí en avisos parroquiales para comentarles y eso, y después arrancamos con tu exposición.
¿Qué pasa con las personas que, profe, yo no sabía, yo no expuse este corte, que me imagino que son varias, las que no llegaron a exponer este corte? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, la semana que viene, como van a haber días élite y van a haber charlas de, por ejemplo, los estudiantes de producción 2, creo que tienen cualquier cantidad de charlas porque ya vi el listado. Entonces ustedes me dicen, profe, yo voy a entrar a la charla les voy a compartir todos los proyectos que hay en los días élite, que me imagino que se los van a hacer llegar, porque para que ustedes también puedan entrar a visitar estas charlas. Es como unas charlas virtuales, unas salas virtuales que van a tener a disposición donde van a poder ver qué es lo que se está presentando. Por ejemplo, veo que producción 2, mejor dicho, de ahí al concurso de diseño, porque todos van a ser diseñadores. Entonces, como todos van a ser diseñadores, espero y aspiro que sorry, un momentico. Entonces, me imagino que aquí hay estudiantes de producción 2, ¿no? Darío creo que está en producción 2. Fabián. Es que aquí están los nombres, sí, aquí están los nombres. Fabián, no, Darío no está. Pero a Darío lo vi por aquí o no lo vi. Bueno, veo que Fabián está en algunas, Angélica está en algunas también. Juan Pablo está en algunas también. Bueno, entonces los que no alcanzaron a exponer, por ejemplo, Fabián, como no alcanzaste a exponer, yo podría entrar a tu póster, porque veo que es póster lo que vas a presentar en el día élite, con pregunta sencilla, para que no te asustes, ni mucho menos, para saber sobre diseño y selección de una bomba multifásica para manejo de fluido en superficie. Y los demás que no están aquí en este listado, pero no han expuesto, me pueden decir, profe, yo tema de producción. ¿Cuál es la única condición? Que hagan una pregunta al expositor. Entonces, eso es lo único. Las preguntas no pueden ser, ay, ¿cómo se llama tu presentación? No. Tiene que ser una pregunta del tema que está tratando, en este caso Edison, o el que vayan a entrar. O sea, también, no sé, me interesa, no sé, quiero darle ánimos a Edgar León y entonces voy a entrar a su póster y voy a, no sé, preguntarle algo de bombeo mecánico. Entonces, esta lista la van a tener ustedes a disposición para los días élite. Por ejemplo, no sé, me interesaría más entrar a una de simulación industrial, que veo que hay, o de mecánica de materiales. Pueden entrar. Siempre que me avisen, profe, voy a entrar, voy a ver, voy a preguntar para que usted esté pendiente, yo estoy pendiente, entro, veo y pongo la nota, ¿sí? Como ven, hay muchos proyectos, muchos videos, póster, presentación y, por ejemplo, con los míos, porque yo realmente esto me enteré hace muy poco, yo no sabía que había días élite la semana que viene y esto había que llenarlo antes del sábado. Yo logré incluir 2 proyectos de construcción de pozos y de yacimientos 1, pero hablé con una de las coordinadoras y me dijeron que sí podía incorporar a alguna de
de las otras asignaturas que tenemos. Entonces, como quieran, si quieren, les presento esa opción, si quieren hacerlo vía póster o si lo quieren hacer vía presentación o si quieren presentar un video o si quieren presentar el informe final, que es justamente dentro de 8 días. No lo dejen a última hora, porque ya veo el martes o el miércoles en la mañana preguntándome, profe, pero es que esos datos que son muchos, que no me da la gráfica, que no tengo el Z, que no sé cómo calcular el Z, que el tiempo de irrupción no me da o me da muy cortico. Traten de hacerlo con tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, voy a dejar entonces a Catherine que haga la exposición. Ya les di bastante tiempo para que lleguen los que no han llegado. Falta Angélica. Juan Pablo no puede venir, ya me lo notificó. Y me faltaría Angélica. Entonces vamos a darle 5 minuticos más a Angélica y arrancamos, ¿sí? Vale, profe. ¿Qué más les cuento? Aparte de los días élite. El semestre que viene ya el rector había comentado que el semestre que viene íbamos a tener algún tipo de presencialidad, justamente en aquellas asignaturas donde tenemos pocos estudiantes. Vamos a buscar la forma de que sigamos con este tipo de enlaces virtuales. ¿Por qué? Porque va a haber un protocolo de apertura de universidades, pero de manera gradual. Hay que cumplir con unos requisitos de bioseguridad para mantener la distancia, así sea en agosto, pero acuérdense que esto va para el rato, esto no se cura mañana, ni mañana vamos a salir todos desbocados. Incluso la cuarentena la extendieron un poco más hasta el 31 de mayo. Pero se entiende que ya para el sector educativo, a partir de agosto va a haber una reanudación de actividades presenciales. Entonces, aquellas asignaturas donde hay muchos inscritos, obviamente vamos a tratar de que sea en forma virtual. Las que tienen poca cantidad de personas, que podamos asegurar el distanciamiento social. Así que cuando nos veamos nada de abrazos, ya no nos podemos abrazar, ni hola profe con besito, o sea, ya toca ya empezar a tomar medidas de codo, o sea, nos saludamos con el codo, o nos saludamos de lejito, pero va a ser muy grato volverlos a ver porque básicamente nuestra modalidad es presencial, no virtual. Que nos tocó, sí, que lo sacamos, sí, pero eventualmente voy a tener asignaturas presenciales con ustedes y trataremos de, aunque sea difícil, pero hay que tratar de mantener el distanciamiento social. El otro día estaba hablando con el presidente del Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleo y él me comentaba que eventualmente no podríamos seguir así toda la vida, no podemos seguir todos en cuarentena para siempre ni por siempre, pero que eventualmente a todos nos tendría que dar el coronavirus. También es una realidad. Nadie ha desarrollado ningún tipo de inmunidad al virus, por lo tanto, todos estamos expuestos a ser receptores del virus, pero la idea es que no nos dé todos al mismo tiempo, sino que los que nos vaya a dar, bueno, que nos dé un plazo de tiempo que asegure que haya disponibilidad de médicos, disponibilidad
disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos, porque este es un virus que ataca a las personas que tienen ya una enfermedad preexistente y ataca fuertemente lo que es los pulmones y la respiración y la sangre. O sea, se han escuchado tantas cosas que uno ya ni sabe que por fin de qué se muere un paciente coronavirus, pero bueno. Esa es la historia. De hecho, el Consejo Profesional también comentaba que, bueno, que necesitamos empezar a reactivar el sector. Ya cuando empiecen las actividades económicas a empezar a reanudar actividades y que ya comience toda la normalidad, empezaremos a ver entonces una reactivación del sector que esperemos que se dé. Estamos muy esperanzados en eso. Y en cuanto a la universidad, bueno, ya ustedes saben, en agosto iniciamos otra vez el semestre. Ustedes que ya están a punto, ya me imagino que ya han pensado su proyecto integrador, ya saben qué va a ser, qué van a hacer de proyecto integrador, ¿sí o no? Yo sí, profe. Entonces, eso también, ya tienen que ir pensando en recolectar información, no se queden estos 2 meses sin hacer nada, porque ya estamos en cuarentena, entonces traten de adelantar lo que sería el proyecto integrador, porque acuérdense que a la semana número 2 tienen que entregar anteproyecto. Entonces, eso, aprovechen esos 2 meses que van a estar de vacaciones y empiecen a almacenar información, incluso a pensar ya en escribir el documento. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente hoy tuve reunión de proyecto, no voy a decir quiénes son, pero en la reunión de proyecto, profe, que no me dio tiempo a hacer esa gráfica, por lo tanto no va. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué? 4 meses en proyecto integrador y no te dio tiempo para hacer una gráfica y por lo tanto no va. Yo me estaba infartando. Lamentablemente, yo no voy a presentar un proyecto integrador con 2 gráficas. No avalo el proyecto integrador y por lo tanto, si el tutor no avala, no hay proyecto. Entonces, traten de ir en estos 2 meses que tienen todo ese tiempo para desarrollar su proyecto integrador, tener ya, cuando inicien las clases, tener la mayor cantidad de información posible, no lo dejen para última hora, porque en verdad, esta semana, porque la entrega de proyecto integrador es el sábado para los tutores, y los tutores tienen que corregir para evaluar si dan el aval para pasar a jurado. Si el tutor ve que las expectativas no han sido cumplidas, no hay paso de proyecto a jurado. Bueno, ya llegó Angélica. Entonces ya podemos iniciar lo que sería la exposición de Catherine y posterior quiz respectivo. Dejo de compartir, Catherine. Perfecto. ¿Me confirman por favor si se ve la presentación? No, yo no la veo. Ahora sí, ahora sí. 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 Buenas noches, profe y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el Pressure Build-Up Test. También se conoce como pruebas de incremento de presión o restauración de presión. Estas pruebas son unas pruebas de presión transitoria y son las que más frecuentemente se utilizan para pruebas de pozos.
Las razones por las que son tan utilizadas es porque no requiere una supervisión cuidadosa como otros métodos y que cuando el pozo se cierra durante el estado transitorio, la presión se incrementa hasta la presión inicial del yacimiento y es posible medirla. De igual forma, si el pozo se cierra durante el periodo pseudocontinuo, entonces es posible estimar la presión promedio del yacimiento en el área de drenaje del pozo. ¿En qué consisten estas pruebas? Entonces es una serie de mediciones de presión de fondo durante un periodo de tiempo, luego de cerrar el pozo, después de haber estado fluyendo a una tasa constante estabilizada. La prueba requiere que el pozo produzca con una tasa estabilizada durante un cierto tiempo, denominado tiempo de flujo TP, para lograr una distribución homogénea en la presión antes del cierre. Entonces aquí en estas gráficas, la primera gráfica es de caudal respecto a tiempo. Entonces podemos observar el tiempo de flujo y el delta de tiempo ya cuando el pozo está cerrado y se hacen las mediciones. Lo mismo pasa con la segunda gráfica de presión respecto a tiempo. Entonces ahí podemos ver cómo varía la presión de cuando el pozo está fluyendo a luego de que se cierra. Una vez que se cierra el pozo, se mide la presión de fondo y se empieza a medir en función del tiempo de cierre, que es el delta T. Entonces, el tiempo de flujo se define con esta ecuación, donde NP pues, es el petróleo acumulado por el pozo antes del cierre en barriles normales y Q es la tasa de flujo estabilizada antes del cierre en barriles normales por día. Entonces, es la relación entre esos dos. ¿Cuándo se debe hacer una prueba de estos? Básicamente se realizan en casos en que el pozo está produciendo en estado transitorio o pseudoestabilizado. En ambos casos, la formulación de las ecuaciones se basa en el principio de superposición en el tiempo. Entonces, principalmente estas pruebas se pueden hacer en pozos que se cierran para reparaciones o luego de que se le hace un tratamiento o una estimulación al yacimiento. Lo que se logra obtener con estas pruebas son principalmente 5 cosas. La primera es una permeabilidad promedia del área de drenaje. La segunda es el efecto esquí o efecto daño. La tercera es la presión estática promedio del área de drenaje o del yacimiento. La cuarta son heterogeneidades o límites del yacimiento como fallas, contactos, barreras estratigráficas, entre otros. Y la quinta es si existe una interferencia o cómo está la comunicación entre el pozo y fallas. El efecto esquí, que es una de las cosas que se puede obtener, se puede estimar mediante una fórmula que es similar a la del drawdown, que la profe pues no la había explicado en un momento. Entonces, pues aquí tenemos la fórmula que relaciona la presión de fondo inmediatamente antes del cierre, la presión leída en la recta del gráfico y la pendiente de la recta en el gráfico. Ya les hablo del método de Horner. Si se escoge un valor diferente de la presión 1, entonces se modifican las constantes de acuerdo a la ecuación que está aquí abajo. Y el delta T pues depende de la cantidad de horas. También tenemos pues la caída de presión que está relacionada con el efecto esquí y se estima con esta relación. Entonces aquí donde PWF pues es la presión de fondo fluyente que se registra inmediatamente antes del cierre y la P asterisco que vemos acá es la presión leída de la tendencia lineal en el periodo trasciente para un delta T infinito o pues que tiende a infinito. Entonces tenemos el método de Horner que es una forma similar al caso de drawdown y establece que para el flujo de estado no estable se cumple la siguiente ecuación, que es la que vemos acá arriba, la número 11. Entonces, donde PWS es la presión del fondo durante la restauración o cierre en libras pulgadas cuadradas. Y
el delta T pues es el tiempo de cierre. El delta T siempre va a ser el tiempo mientras tiene cerrado el pozo. Y también nos habla de una relación entre PWS y el tiempo que se había nombrado inicialmente, teniendo en cuenta el diferencial del tiempo. Y es una línea recta que está en escala semilogarítmica. Entonces él aquí pues plantea ya la ecuación, plantea dónde queda el intersecto y que el intersecto es la presión inicial, o sea, la presión del yacimiento. Y también pues plantea la pendiente. En métodos de análisis, pues tenemos 3 métodos de análisis. El primero son los convencionales, donde entra el de Horner, el MDH, que tal les hablo de él, MBH, Mustang, etc. La segunda son curvas tipo. Las curvas tipo, la más conocida es el método de derivación de la presión. Y el tercer método, así donde es el análisis moderno, que mezcla las dos anteriores. Entonces aquí seguimos con el método de Horner. Aquí podemos entonces ver cómo queda la gráfica. La presión inicial se puede estimar al extrapolar el tiempo de cierre para valores que se tienden a infinito. Cuando delta T es demasiado grande, la relación tiende a 1. Entonces esta superposición solo es válida si el pozo es cerrado cuando el yacimiento posee poco tiempo de producción. La duración del efecto de almacenamiento. Entonces aquí nos habla pues que durante el periodo de flujo posterior al almacenamiento existe una relación lineal entre ambas presiones y el tiempo o el diferencial del tiempo está en escala logaritmo-logaritmo con pendiente igual a 1. Luego, cuando los puntos empiezan a separarse de la tendencia lineal, está empezando el periodo trasciente. Entonces, el tiempo de fin de efecto de almacenamiento se estima moviendo la pendiente pero moviendo los ciclos, y entonces el gráfico log-log empieza a caer con una pendiente que está debajo de 1. Aquí está el otro método de MDH, que es Miller, Dies y Hutchinson. Entonces ellos dicen que cuando el pozo ha estado produciendo suficiente tiempo para alcanzar un estado de flujo pseudoestable y el radio de investigación es cercano a RE, entonces ellos plantean esta ecuación que pueden ver en la imagen. La relación lineal aquí entre PWS y el delta T está en escala semilogarítmica con una pendiente M positiva. Entonces esta pendiente es la misma que usa Horner. Y este método casi siempre se utiliza para determinar la presión promedio en el área de drenaje. Y en el quiz son 2 preguntitas sencillas. La primera es en función a qué se hacen las pruebas de restauración de presión. Y la segunda es que mencionen una de las cosas que se obtienen con las pruebas de restauración de presión. Para contestar el quiz, me envían el pantallazo a mi WhatsApp y yo se lo reenvío a Catherine. Profesora, ¿será que te lo puedo enviar a tu correo? ¿El correo? Sí. Vale. Sí, envíamelo el correo. Gracias.
Bueno, entonces ya la mayoría entregó y ya se los envío a Catherine. Ay, no, profe, dame 2 minutos y ya te entrego la mía. Profesora, ya estoy guardando mi documento para enviártelo al correo, ¿vale? Ok. Profe, perdón, ¿tú cambiárselo al correo? No, solamente Darío porque no tiene WhatsApp.
Listo, profe, ya te lo envío. Bueno, gracias. Bueno, continuando con, vamos a ver un ejercicio de build up. Y este ejercicio es para un pozo de gas. La única diferencia aquí con respecto al gas es que vamos a tener un factor, bueno, esto es viscosidad, no es Z. Voy a cambiarlo de una vez. Una viscosidad promedio y la característica del gas, que es un factor de compresibilidad, que ahora no lo veo. Chin, 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 chin. Pero tengo, entonces esto sí era, no, aquí el dato está mal, entonces esto no es el tipo I. Bueno, de todas formas, este ejercicio, este es Z compresibilidad, pero esta no es la unidad. Este ejercicio solamente es para que ustedes puedan ver cómo se calcula una prueba build-up para determinar el daño y la permeabilidad K mediante el gráfico de Horner. Entonces nos dan estos valores. Ellos hicieron el cierre del pozo, luego contaron o midieron a medida que iban pasando el tiempo, midieron la presión. Iban midiendo presión con un sensor, medían presión a medida que iba pasando el tiempo, hasta que el delta T de horas, era igual a 1000. Entonces ahí la presión ya como que iba ya estabilizándose, llegando a 8776. Me voy a mi hoja Excel. Entonces, listo lo que sería el delta T que me daban como dato en el ejercicio. Delta T, ¿por qué? Porque la fórmula que yo quiero tener es presión versus TP más delta T entre delta T. Y la presión de estática que iba midiendo, datos que me dieron en la prueba de presión. Entonces, estos dos son datos. Entonces, puedo decir que estos dos me los dieron. Me los dio la prueba. ¿Qué no me dio la prueba? Los datos siguientes. Por ejemplo, aquí tenemos el tiempo de producción, que es un dato. ¿Por qué? Porque en el enunciado me dijeron que el tiempo de producción era 2000 horas. Es decir, que ese pozo, antes de cerrarlo, ya tenía 2000 horas en producción. Entonces, ese es el tiempo de producción y ese es el tiempo que me piden en esta ecuación. TP más delta T entre un delta T. Entonces, el delta T me lo dan como dato. Ya teniendo este y teniendo delta T, ya puedo empezar a calcular el TP más delta T. Y no es más que el tiempo de producción más el delta T entre el delta T. Eso lo hago para cada una de las celdas y me dan estos valores. Entonces, como el método me dice que tiene que ser el logaritmo de TP más delta T entre delta T, y lo grafico en el eje X versus la presión estática que está registrando el build-up. Entonces yo a esta columna le tengo que sacar el logaritmo. En este caso el logaritmo base 10, logaritmo neperiano de esta columna que tengo aquí al lado. Y luego me voy a mi gráfica, donde cada punto es justamente los puntos del logaritmo versus presión voy a ponerlo aquí para que vean de dónde salen esos datos. Entonces sería el dp de la columna D, que empezaría con D4 hasta D33. Es decir, toda la columna de la columna D. Y luego,
Ay, ¿qué hizo? Cancelar, cancelar. Otra vez. Y la serie Y sería la presión que está en la columna C. Entonces, grafico esos puntos y me dan los puntos azules. Pero el método dice que yo no puedo considerar la zona curva. ¿Por qué? Porque la zona curva está influenciada por el efecto de almacenamiento. ¿Qué es el efecto de almacenamiento? El efecto de almacenamiento es porque entre el yacimiento y la completación hay un hueco, obviamente porque cuando yo abrí, hice mi hoyo y construí mi pozo, dejé, si el pozo está a hueco abierto, dejé un espacio. Entonces, entre las perforaciones y la formación hay un espacio. Y ese espacio se tiene que llenar de fluidos. ¿Por qué? Porque eso no queda nunca vacío, porque siempre estoy produciendo y siempre cuando estoy produciendo, esa capacidad se tiene que llenar para empezar a subir por la tubería. Pero cuando yo dejo o cierro el pozo, los fluidos decantan hasta el fondo y ese proceso de decantación, de equilibrio de los fluidos dentro del yacimiento, porque ya no están siendo producidos, es este efecto. Entonces, por eso los tiempos tempranos, eso uno lo llama tiempo temprano, que son estos. Inmediatamente cuando cerré, causé ese efecto. Los fluidos que estaban dentro de la tubería vuelven al yacimiento y ese proceso de almacenamiento es lo que me hace que esto se forme una curva. ¿Qué me da información? Esto sí me da información, pero el objetivo de nosotros ahorita es calcular la presión. ¿Qué presión? La presión inicial o estimar la presión inicial del yacimiento, o al menos la presión a la que él se estabiliza o la presión a la que él vuelve a su estado normal, cuando no está en producción. Presión de build-up es cuando no estoy en producción, cierro el pozo y estabilizo el pozo. La presión drawdown es al contrario, voy aumentando tasas para ver cómo cambia la presión. En este caso, el build-up es cierro el pozo y espero que se estabilice. Entonces, les comentaba a algunos que tomaban la curva y les daba un R muy cercano a 0, porque claro, esta curva no ajustaba con la línea o la tendencia. Entonces les daba unas pendientes horribles, unas pendientes de yo no sé cuánto. Entonces, lo que hay que considerar, que es donde viene la inteligencia del ingeniero, porque si yo tiro una curva y le digo, bueno, sácame el Y, el X, el RW, la desviación estándar, la máquina, como no entiende qué dato es, tira una raya ahí y ya. Entonces, no dejemos que Excel piense. Es más, Excel no piensa. Excel ejecuta un comando, punto. El que piensa son ustedes. Entonces, si yo le digo a Excel que me tire una línea de tendencia en esa... miren lo que hace Excel. ¿Esto tiene lógica? No tiene lógica. No, pero es que la puso lineal, porque no la pone logarítmica. Bueno, vamos a ponerla logarítmica. Tampoco. ¿Tiene lógica? No tiene lógica. ¿Por qué? Porque obviamente esto no es una recta, esto es una curva. Entonces, que yo pinte una recta donde hay una curva no tiene ninguna lógica. ¿Por qué? Porque esa no es la línea de tendencia. Entonces, como tenemos que evitar los efectos de almacenamiento, yo considero entonces solo la parte que tiene los puntos alineados sobre una recta, que sería esta parte, donde están los punticos amarillos. Y esos punticos amarillos yo los pinté de otro color justamente para hacer la diferenciación de la curva. Por eso es que aquí cuando le damos seleccionar datos, creo que sale otra serie y es la misma serie, pero considerando los últimos puntos. Los de 27, de 27 a... ya sé, cancelar. Y de esos puntos es que voy a tirar la línea de tendencia. Y esa línea de tendencia me da esta ecuación, donde la pendiente es 191.8. Bueno, me preguntaban, ¿pero es muy alta la pendiente?
Depende. Depende de qué puntos fueron los que agarraste, porque a lo mejor si yo agarro más puntos, a lo mejor la pendiente es distinta, o sea, eso es de cada quien, no como el ejercicio en que Angélica y Jessica tenían una pendiente, entonces todo el mundo se fue con la misma pendiente de Angélica y Jessica y no le pusieron cuando a ellos les daba otra pendiente. Entonces, hay que entender, siéntanse un poquito a entender qué es lo que quiere el problema, o sea, el problema, qué es lo que me está pidiendo. No hacerlo de forma mecánica, porque a veces hacerlo en forma mecánica no siempre asegura el 5. Así lo haya hecho Angélica, así lo haya hecho Jessica. Entonces, esto era lo que les quería explicar para hoy. Ya virtualmente hemos finalizado la asignatura. Si tienen alguna duda, pregunta al respecto. Hola, profe, buenas noches. Hola, Angélica. Yo tengo una pregunta. Tú creo que tú dijiste en el WhatsApp que ibas a hacer como dar un repaso o una corrección de la tarea de hoy. Sí, era eso. ¿Ya lo hicieron? Qué pena. Ah, No, o ¿era sea, eso? no la ¿Solo no hice, es de sino que breakdown? es muy parecida a la que tienen ustedes. O sea, era graficar Ah, unos ok. puntos y de los puntos sacar una pendiente. Pero la pendiente no podía Ah, ser desde la parte curva, sino justamente tenían que ver dónde la curva se volvía más en forma de recta para poder estimar con los puntos de la recta, no de toda la curva, cuál es la pendiente. sí, Y con esa esa parte, pues pendiente sí. voy a la ecuación de permeabilidad para hallar la permeabilidad y luego puedo hallar el daño porque ya voy a tener datos para el daño. En el caso de cálculo de daño, les piden la presión a 1 hora. Entonces, en este caso, la presión a 1 hora sería esto igual a 1 hora. En el caso del ejercicio, creo que no tienen que hacerlo. O ya se los doy directamente. Aquí en este ejercicio creo que ya lo dan también, presión a 1 hora. Pero si no los dan, entonces esto lo que quiere decir es que yo de esta ecuación tengo que despejar el delta T. Entonces ya con el delta T, ya yo puedo, por ejemplo, vamos a hacerlo. Aquí sería 2000 que suma a delta T. Y esto es igual a 1, porque está dividiendo, lo paso multiplicando, 1 delta T. Y para entonces despejar delta T, lo que hago es 2000 igual a 1 delta T. Entonces 2000 más delta T igual a delta T. Ay, no, ¿cómo así? Que estoy viendo que si hago esa ecuación se me anulan delta T. Entonces para este ejercicio la ecuación, la decisión es gráfica. Tengo que ir a 1 hora y ver cuál es la presión a 1 hora. Porque si hago la ecuación, me sale que se cancelan los delta T. Y eso no puede ser, no puede ocurrir. Entonces, en esos casos tengo que recurrir entonces al método gráfico. Ir a cuando esto es igual a 1 hora y leer la presión. Que en este caso sería 9000. En el caso del ejercicio que les envié la semana pasada, no sé si ese dato está. No, ese tocaba calcularlo. Y ahí fue donde me surgieron varias dudas, perdón. Ya voy a buscar el ejercicio.
Yacimientos 2. Listo, entonces aquí está. Vamos a ver si me deja copiarlo. Pero me lo pegó como imagen. Bueno, entonces si quieres irme comentando mientras yo voy aquí copiando los datos, aunque no debería copiármelo como imagen. Ah, ahora sí. Bueno, ¿cuál es el guaricote? Ajá. Entonces tengo estos puntos y los voy a graficar, porque la ecuación de drawdown me decía, voy a buscar la ecuación de drawdown, que yo tenía que graficar era la presión de fondo fluyente o estática, porque estoy midiendo el pozo, la presión estática del pozo y el tiempo en horas. Entonces voy aquí al Excel y le digo, bueno, grafica estas dos columnas. Pero aquí vamos a hacer una cosa mejor, que el tiempo me lo grafique en logaritmo. Profesor, de la primera gráfica dejamos el tiempo en logaritmo. En la primera gráfica, ¿cuál primera gráfica? En la... Si hacen con la escala logarítmica, no hay problema. Si dejaron la escala logarítmica, sino para efectos de hacer el ejercicio y no complicarnos tanto, yo lo voy a hacer con el logaritmo de una vez. Entonces tengo un valor negativo. Me va a dar una gráfica ahí toda horrible, pero bueno. Hagámoslo a ver. Entonces, yo puedo decir que este valor me está distorsionando mi medición. Es decir, que lo puedo eliminar de la gráfica porque realmente no está aportando nada, están haciendo ruido a lo que sería la gráfica. Entonces puedo descartar ese punto. Eso también lo pueden hacer. No necesariamente, a veces los datos vienen con ruido, con algún tipo de distorsión. Eso para ustedes los ingenieros de petróleo se les va a presentar con mucha frecuencia justamente porque alguien puso o marcó un dato o lo digitalizó mal, entonces también puede ocurrir. Pero estamos viendo que este punto en realidad lo que está causando es más ruido que beneficio. Y entonces yo digo que voy a comenzar de C4 y B4. Claro, lo hago ahorita porque esto es un ejercicio de práctica, pero cuando vayan a
trabajar con datos reales, verifiquen que ese dato no sea de vida o muerte, o verifiquen de verdad, oye, ¿será 0.12 o era 1.2? Porque a lo mejor era 1.2 y se digitalizó como 0.12. Entonces, como es un dato que causa duda porque está fuera del patrón, entonces no consideren el punto, esos puntos anómalos. Eso ya queda a criterio del ingeniero. Pero el ingeniero tiene que justificar por qué lo hace. Entonces, en esta escala, vean que esta está en escala logarítmica, pero nosotros, por justamente reducir todo lo que sería trabajar en escala logarítmica, podemos pasarlo al logaritmo y hacer la curva. No hay problema. Si lo hicieron con logaritmo, no hay problema. Entonces, aquí nos dicen que los puntos que no están sobre la recta es porque tienen algún tipo de efecto de almacenaje. Y los puntos finales quieren decir que ya estamos pasando a la región pseudoestable, es decir, que ya cambia el comportamiento de presión. Acuérdense que había una ecuación para estado estable, una ecuación para estado semiestable y una ecuación para estado transiente o flujo transiente o transitorio. Entonces nosotros vamos a determinar entonces cuáles son los puntos que más se acercan a mi recta. Entonces yo estoy viendo que los puntos ya finales, los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aproximadamente hasta el 8, yo puedo decir que ya esos puntos estarían en mi zona de flujo estable. Entonces voy a considerar a partir del 8 hasta hasta el punto este, que sería el cuarto, voy a considerar entonces para que sea una recta. Entonces, ¿cómo lo hago en el gráfico? Bueno, como les comenté, agarran y agregan otra serie. Pero esa serie ahora va a ser la línea del punto 4. Si yo este lo descarté, este también, 1, 2, 3, 4. Voy a tomar desde el 5. Esto es X, sí, esto es X. Y por ahí hasta este, porque había dicho que los 8 últimos no los iba a considerar. Y agarro esta serie, que sería, ay, no vi que, desde A8 a A22. Desde B8 hasta B22. ¿Qué pasó aquí? Ah, porque no tomé el logaritmo. Cosas que suelen suceder. Agarré fueron los números que estaban normales y no agarré los logaritmos. Entonces, por supuesto que ahí la gráfica dijo, no way. Sería B8 hasta B22. Y de D8 hasta D22. Y ahora sí le puedo decir a esta serie, no al azul, sino a la amarilla, agrégale la línea de tendencia. Y esa línea de tendencia, como estamos en logaritmo, pónmela en logaritmo. Y hazme la ecuación. Listo. Y aquí tengo entonces la ecuación de la recta y un ajuste de 0.99, es decir que está bien ajustada. Entonces, si yo extrapolo esos puntos para conocer cuál era la presión a una hora, bueno, ahí puedo leer la presión a una hora. Pero esa es la presión del logaritmo a una hora. Entonces sería presión a una hora
va a ser igual a, este dato creo que está mal escrito. ¿Qué pasa si yo pongo 1.2? Yo creo que este dato estaba mal escrito. Bueno, entonces, los que ya entregaron, ¿qué importa? O sea, no hay problema, ya yo podría hacer la interpolación incluso con estos dos datos sin tener ese, para extrapolar cuánto sería entonces la presión a 1 hora. Entonces, esta presión a 1 hora sería la interpolación de estos dos puntos. Entonces sería igual, presión a 1 hora sería igual a Y sub 0, en este caso voy a elegir uno de los dos, voy a elegir este, más la pendiente, y la pendiente sería igual a, esto no es Y, esto es, sería igual a este valor menos este, y eso lo divido entre este valor menos este. Ese me daría el valor de la pendiente. Y todo esto multiplicado por, ponerle doble paréntesis, multiplicado por x menos x sub 0. El x que yo quiero hallar es la presión a 1 hora, es decir, menos x sub 0, que sería el B4. Y la presión a 1 hora me da 3.313. No, hay algo aquí que está mal. Voy a poner aquí una celda que voy a llamar el tiempo 1 hora. ¿Por qué está mal? Porque me debería dar entre 3, 8, 12 o 3, entre 3, 8, 12 y 3, 6, 9, 9, no me puede dar 3, 13. Está mal la ecuación, ya voy a revisar. Pendiente C4 menos C3, B4 menos B3, me da la pendiente por, voy a poner esta, voy a cambiar aquí. Bueno, esta es una interpolación. Que yo esté aquí enredada con la interpolación no tiene nada que ver con el ejercicio. El ejercicio era justamente, ahí no me da 3, 13, 33, 13. ¿Saben lo que me pasa? ¿Saben lo que estoy viendo? Ah, ya sé. Luego, Ya ¿cuánto sé, debería ya dar sé. más o menos, profe? Entre 3.812 y 3.699. Ya sé por qué me está dando mal, porque estoy usando el valor del logaritmo y no estoy usando el valor real de que está aquí. Pero ya eso lo arreglamos. B4 no es B4, es A4. Menos A3. Y esto es F4 menos A3. Ya. Entonces, presión a 1 hora, 3.842.54. Entonces voy a la ecuación de presión a 1 hora para calcular el daño. Sería M, va a ser igual a menos 162, M no es K, ya lo cambio. 0.6, la tasa,
Tendría que escribir los datos. Bueno, ustedes lo arreglan bien bonito, yo porque lo estoy haciendo aquí medio apurada para que no se me duerman. Vamos a pegar los datos, copiar, pegar. Texto en columna. A veces les colocan datos que no son necesarios justamente para que, porque así lo van a encontrar cuando estén trabajando, van a encontrar quizás datos que no tienen ninguna Profe, qué pena. validez con el problema que están usando. Está por encima, 3.842. ¿Cómo? Esa interpolación no está por encima del valor, o sea, del rango. Es que nosotros lo habíamos hecho anteriormente, pero otra cosa, en la clase anterior. No te escuché lo que dijiste, sorry. La interpolación da mayor del rango que, pues, que debería dar, ¿no? Se pasa de 3.800. ¿Qué información? La presión de fondo fluyente a una hora. ¿De una hora? Sí. Sí, porque yo... 3.842. Es que creo que colocaste mal la ecuación. ¿Esta ecuación? Ajá, ahí va 1 menos profe, A3. exacto, O sea, y tú lo habías hecho en la el anterior clase y daba 3.753,7. Sí, ahí es 1. Pues en la clase anterior lo Aquí hicimos. está el 1. Entonces no sé por F4. qué. O sea, porque aquí hice un cambio. No sé si vieron, aquí decía 0,12 y yo lo cambié. Ah, sí, O sea, si yo pongo 0,12, aquí debería dar. cambia el valor. Ah, sí, es que ya hemos hecho. Pero yo creo que ese no es el valor de la presión 1 hora. No, yo creo que aquí hay un error, pero es porque no puede, o sea, si yo vengo de 0 a 0,2 y ya tomé medida y ya cayó en 12 segundos, cayó ni siquiera, o sea, es 0,1 horas. 0,1 horas es, si lo llevo eso a minutos, Serían en 12 1 hora y minutos. 60 minutos, sería en 6 minutos cayó 600 libras, no, eso no tiene ninguna relación lógica, porque entonces de 1,94 horas cae 200, no. Entonces aquí tiene que haber un error, y yo creo que el error es la comita, que aquí es 1,2. Pero si lo hicieron así, ¿qué importa? Reconozco que a lo mejor el libro, acuérdense que los libros traen a veces también sus errorcitos. Ya vimos que en estos libros hay más de un error,
y uno interpreta que es como un libro, o sea, no debería tener errores, pero sí hay errores de contenido en los libros. Profe. Dime, Angélica. Entonces, en ese caso, supongamos de la presión de fondo a 1 hora, ¿no lo podríamos reemplazar en la ecuación que hice la gráfica? Por ejemplo, en tu caso, menos 97.92 por logaritmo de 1, y ahí no nos saldría el valor de la presión. También. Otra forma para los que lo hicieron de esta forma, como dice Angélica, también podría ser. O sea, si yo sé que esa es la ecuación de la recta y yo sé que 1 hora posiblemente caiga dentro de la recta, yo lo que utilizo es la ecuación de la recta. Y aquí en vez de poner, lo que pasa es que el logaritmo de 1, ¿cuánto es el logaritmo de 1? Es 0. Sería Por eso, 3.585. sí. ¿Y no es lógico? ¿O creo que no dijiste? No, o sea, sí, porque caería dentro de los puntos de la recta, pero lo que me causa es que si me están dando el tiempo en horas, y el tiempo en horas para 1 hora no debería estar en 3.585, entonces para 1 hora debería estar entre 3.812 y 3.699, porque son los dos valores en el que se ubica la hora. Porque 3.585 sería cuando tendría 10 horas. Y aquí está el logaritmo de 1. Claro, no pone 1 porque está muy cercano a 1. Usen la ecuación de la recta únicamente para la pendiente. Les recomiendo. ¿Por qué? Porque pasan este tipo de cosas, que lo que uno trata aquí es de verificar que está en estado transiente, y para verificar que se está en estado transiente se hace una recta, y a partir de la recta se toma la pendiente. Si yo lo hago así y meto el 1 aquí, posiblemente esté incurriendo en algún error, porque según la prueba, a la hora yo estaba en una caída de presión entre 3.812 y 3.699. ¿Por qué? Porque en 1.2 horas yo tenía 3.812 y en 1.94 yo tenía 3.699. Perdón. Entonces esta relación me dice que posiblemente a la hora este pozo había perdido de 4.412 a 3.842. ¿Sí? Este es un método gráfico. Y el método gráfico lo que me dice es que si sacas la pendiente de esta recta, te va a dar un número que vas a poder calcular la densidad, la permeabilidad. Es un método gráfico. Y como un método gráfico no es un método analítico, el método gráfico supone o infiere varias suposiciones. Entonces, cuando la data real me está diciendo que a la hora yo no estaba en ese sector, yo estaba por aquí, por este sector. Pero si hicieron el ejercicio así, bueno, en este caso no hay problema, básicamente porque no sabían que se debía interpolar y no tomar directamente la gráfica. Pero ya les queda de aprendizaje que este es un método gráfico, y como es un método gráfico, él hace suposiciones que justamente fundamentan lo que sería el uso del gráfico. En este caso, el uso del gráfico es para determinar esa pendiente con la que vamos a calcular la permeabilidad. Los demás cálculos preferiblemente háganlo con las ecuaciones. Entonces ya copié los datos y veo cuál es mi
ecuación. Entonces la ecuación es K va a ser igual a menos 162, vamos a abrir corchete, menos 162.6, cerramos corchete por la tasa, por el factor volumétrico, que ¿dónde está el factor volumétrico? Ah, yo se los di en los datos porque no lo teníamos. Era 1,136. Sí, señora, 1.136. Gracias, André. Lo voy a poner directamente para no perderse. Por la viscosidad, que es 0.8. Y esto, cierro corchete, pongo el entre y vuelvo a abrir corchetes. M, que dio M 97.92. Vean que el signo negativo es porque la pendiente es negativa. Por el espesor, que lo tengo aquí, 69. Lo voy a colocar directamente porque no está sobre una celda. ¿Qué pasa con F10? No intento introducir una fórmula. Me va a hacer escribir la pendiente. Menos 97.92. $5.46. Y la presión la ecuación de daño es la siguiente. No, aquí está la ecuación de daño. Presión a una hora. Es que si no le pongo el igual.
porosidad. Viscosidad. Compresibilidad. Aquí me va a dar un error. Bueno, por el del cuadrado. Ahora para buscar dónde está el elevado. Me va a dar error porque la compresibilidad ahí tiene una... No está en... Este es 17 por 10 a la 6, a la menos 6. Ahora sí me debió haber dado... Ah, ¿no? Aquí está el error. Aquí está el error. Ya lo vi. Listo. A mí me da el daño negativo. Pero si el daño es negativo, quiere decir que el pozo está estimulado. Profesora, ¿será que me puedes hacer un favor? ¿Te puedes parar un momento en la salda de PWF a 1 hora? Sí. Listo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, Profe, yo tengo una pregunta sobre el póster o dime. el día élite. Los que no presenten el día Sí. élite tienen que presentar el Excel y enviárselo a la aula virtual, o entendí mal, no sé. Si no vas a presentar en los días élite. Sí. Si no presentas en los días élites, tienes que presentar el informe, y en el informe, cuando hay análisis del resultado, están discutir los resultados que te dio la tabla Excel. Obviamente, dentro de la discusión de resultados tiene que estar la tabla Excel como anexo.
O sea, ¿Por el qué? Excel es obligatorio para ambos casos. Sí. Cuando hagan su póster o su presentación, ustedes van a hablar es de, básicamente, el resultado que fue su hoja Excel. Entonces, su hoja Excel, yo calculé lo que sería el crecimiento del cono, entonces tuve estas producciones de agua, tuve este cálculo de factor de recobro, es decir, que pude estimar cuánto le quedaba a mi pozo después que irrumpió el agua y básicamente esto es lo que yo puedo recuperar de petróleo a pesar de tener ya un corte de agua considerable y esa es una grafiquita ahí de declinación de producción, que es producción versus tiempo. Entonces, eso es lo que van a mostrar. Entonces, si yo no tuviera, a lo mejor si yo no tuviera la presencia de agua, esta curva no sería tan abrupta. A lo mejor si el agua no estuviera dentro de mi yacimiento, esta producción fuera mucho mayor, pero como hay agua, y entonces el yacimiento ya empezó a desplazar el petróleo, el agua empezó a desplazar el petróleo en el yacimiento, entonces ya voy a obtener, por lo tanto, menor tasa de producción de petróleo en superficie. Eso sería básicamente lo que se mostraría en día élite, la hoja Excel explicando el gráfico. Y los que no, en el informe, en el análisis del resultado, explican por qué la gráfica les dio así y una pequeña explicación y por supuesto la hoja Excel la tienen que poner como anexo del proyecto. Bueno, entonces si no hay más preguntas, damos por finalizado la asignatura Yacimientos 2 por este semestre. Profesora, ¿qué puedes dar un poquito más de plazo para enviarte esa actividad? ¿Cuál esta de hoy? Sí, Esta de... de la Sí, alta claro. drawdown. Sí, sí. Me la pueden enviar entonces hasta el viernes. Vale, profe, gracias. Y los que ya le enviaron, si la quieren volver a enviar, me dicen, profe, yo te envío una versión, pero esta es mi última versión. Profesora, es que yo tengo una duda sobre la gráfica, en cómo sacarla. ¿Será que puedes dar un breve resumen de esa gráfica, por favor? De la gráfica de drawdown, la que acabamos de hacer. Sí, señora. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Cómo graficar en Excel? No, señora, básicamente, ¿cuáles son los valores que vamos a tomar para que nos dé, o sea, esa curva? Tienes que tomar los valores que más se acerquen a una recta. Yo no consideré estos porque estos no se acercan a una recta y porque están influidos por los tiempos tempranos. Los tiempos tempranos me decía la gráfica, ya cerré la gráfica, que los tiempos tempranos era justamente cuando la curva tenía la afectación de los efectos de almacenaje. Y los tiempos finales eran justamente ya cuando entraba en la región de estado semiestable. Entonces yo debía considerar solamente los puntos donde se linealizaba esta curva que corresponden al flujo transiente. Porque así lo dice este método. El drawdown test dice, tienes que tomar son los tiempos donde se forma como una especie de recta en esta curva cuando yo grafico presión versus tiempo. En el drawdown era distinto, el drawdown era otro tipo de variable, la que yo colocaba en el eje X, y la curva no tenía sus tiempos tempranos, que eran estos, pero los tiempos tardíos no presentaban ningún tipo de curva. Entonces, para este método,
yo lo que tiro son las rectas de los últimos puntos. Pero para drawdown tengo que localizar cuáles son los puntos que forman una recta y posiblemente sean los puntos intermedios. Porque los iniciales van a estar bajo la influencia de la capacidad de almacenamiento y los finales van a estar expuestos o van a cambiar el régimen de transitorio a pseudoestable o a semiestable. Así, o sea, yo tomé esos puntos, pero tú pudiste haber tomado 3, o sea, el que nos dé la pendiente igual, no necesariamente es por la cantidad de puntos que uno tome. Si yo tomé menos puntos, a lo mejor la pendiente me da distinta. O sea, por eso, fíjense bien hacer el método, entender el método, para que no vean el del compañero, ¿cuánto te dio la pendiente? No, me dio 185. Y ¡pam! Pongan 185 cuando ustedes les da otra pendiente. Por lo tanto, el ejercicio no tiene que dar todo, no nos tiene que dar todos igual, no nos tiene que dar la misma pendiente, no nos tiene que dar la misma permeabilidad, porque acuérdense que depende de cuántos puntos yo agarre de esa recta. Si yo agarro 2 puntos, a lo mejor la pendiente es otra, y la permeabilidad es otra, y el daño es otro. ¿Aclarado el punto? Sí, señora. Bueno, entonces hagan su gráfica, saquen su pendiente y calculen sus ecuaciones. Es el mejor consejo que les puedo dar. Y si lo hacen en grupo, por favor me dicen, profe, lo hicimos en grupo, Angélica, Darío, Fabio, Andrés, Jessica, para yo no corregir 6 veces una misma actividad. Esta actividad puede ser grupal. Sí, Pero entonces, que lo hagamos en grupo, o pues digamos a mí me dieron sí, datos no hay diferentes. problema. No hay problema que lo hagan en grupo. Solamente me especifiquen, lo hicimos fulanito, sutanito y yo. Y yo así ya sepa que la nota que le voy a poner a Jessica es la misma nota que le voy a poner al compañero porque lo hicieron en grupo. Profe, una pregunta, discúlpame, es que tú lo estabas diciendo cuando entré a la clase. Los que, digamos, nos pusimos para este corte, porque, digamos, yo expuse la vez pasada, pero esa nota, no sé si me la pusiste, fue para el anterior, que era para el segundo. Entonces, Para el anterior. exacto, entonces el tercero, este corte, como ya dices que hoy es el último día de clase, Sí. nosotros qué tenemos que hacer para los que no, digamos que no podemos presentar, es posible. Para los que no alcanzaron a exponer, tienen que asistir a cualquiera de las charlas del día élite y hacerle una pregunta a quien esté exponiendo. La pregunta válida no puede ser ¿cómo se llama tu presentación? Ni hola, ¿cómo te llamas? O sea, tiene que ser una pregunta de profundidad. Y avisarme, profe, voy a entrar a la charla de, o se ponen todos de acuerdo para yo no estar, ay, ya va que ahora fulanito va a entrar a esta charla. O sea, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, todos vamos a entrar a la charla de PIN. Y cuando les hagan las preguntas, pobrecito a la persona que vayan a entrar, pero bueno, no hagan preguntas maliciosas. Hagan preguntas bien, que yo pueda decir, si entendió o no entendió, y esa va a ser su nota de exposición. Listo, profe. Gracias. Pero se ponen de acuerdo y me avisan. Profe, voy a entrar a la charla de, aquí les puse los proyectos. Voy a entrar a la charla de David Camilo Fomeque. Entonces, ¿cuántos van a entrar? Bueno, vamos a entrar fulano, fulano, fulano. Ok, entonces ya yo sé, estoy pendiente a la hora de las preguntas. ¿Alguna pregunta? O en este caso ellos van a tener póster, no sé si haya presentación. Pueden entrar a cualquiera, en realidad no tiene que ser justamente de petróleo y gas. Pueden entrar a mecánica de materiales, que varios de ustedes me imagino que también están en esta asignatura. Pueden entrar a la de física, electricidad y magnetismo, que van a hablar de bombeo electrosumergible. Pueden entrar a la de, ¿quién más?
Laboratorio del Rocas, cálculo de permeabilidad. Profe, perdón. Y Sí, ellos nos van a enviar, pero creo que ya bueno, no estoy segura. ¿Van a enviar los links de cada reunión o cómo van a hacer el sí, cronograma? yo creo y tengo entendido que se van a habilitar como unas aulas virtuales o unos Meet para para estas presentaciones. Por ejemplo, este señorito, Diego Mejía, este es su proyecto integrador. Entonces, yo no sé por qué lo está presentando en Día Élite cuando es su proyecto integrador. Pero sería bueno que entraran y le preguntaran. Muy bueno. Desarrollo de una aplicación de contenido libre que permite a los estudiantes de ingeniería de petróleo acceder a temas de relevancia en su proceso de formación. ¿Sí? Bueno, entonces como ven, hay muchos temas para escoger. Yo tengo ahí 2 proyecticos, uno de Yacimientos 1, que es exploración de nuevas tecnologías en el movimiento de fluido en medio poroso. Van a hablar de nanopartícula para alteración de viscosidad. Y uno de construcción de pozos y diseño de pozos, que es perforación láser. 2 temas bien interesantes, que los invito también a participar, si tienen la oportunidad. Bueno, entonces si no hay más, los que desean participar en el día de élite, me pueden escribir y llenar el formato que les acabo de enviar. Y me comentan si sí o si no lo van a hacer. ¿Listo? Bueno, entonces sin más me despido. Acuérdense de hacer la evaluación docente. Necesitamos conocer cómo vamos, cómo nos evalúan ustedes y nos vemos entonces la semana que viene en los días élite. Listo. Cambio y fuera. Profesora, yo tengo una duda. Dime. En la nota de lecturas previas, esos son todo lo que tiene que ver en las exposiciones, ¿verdad? Sí, señor. Yo tengo una duda, no sé si tú actualizaste las notas en el Q10 del segundo corte de las lecturas previas. No, yo no he tocado Q10. Reconozco. Entonces lo voy a anotar para hacer revisión. Darío y ya otra persona me pidió también que revisara esa nota. Listo. Gracias, profesora. Entonces, como nosotros, Juan Pablo y yo, que expusimos la vez pasada, no entramos en Sí, hacer... no necesitan entrar. No. Ok. Listo, profesora, muchas gracias. Bueno, a los demás que pasen buenas noches y nos vemos entonces la semana que viene. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Gracias, profesora. Hasta luego.